Bueno, pues nada, es un placer veros a todos. Estáis todos muy jóvenes. Yo cuando subía ahora y subía por las escaleras, pues me acordaba de cuando yo la subía de dos en dos, que llegaba tarde a las cosas a las que tenía que llegar, y la subía a las escaleras de dos en dos. Y me acuerdo de aquella época muchísimo. Y bueno, volver a todos, y la verdad es que es recordar viejos tiempos. Bueno, primero de todo quiero agradecer muchísimo al Foro Histórico, primero por la labor que nos acaba de contar Manuel, que están haciendo, que me parece fantástica, y después por haber tenido esta fantástica iniciativa de elegir a César Rico como miembro honorífico. Y lo es, dar las gracias, lo es porque yo siento una profunda admiración por César Rico desde el día que acabé la carrera y le conocí. Veréis, es importante y es un placer para mí estar aquí porque hablo de una persona, César, que siempre ha dejado un trabajo bien hecho y buenos recuerdos en quienes compartimos con él su tiempo. Porque además de ser un gran profesional, César es una excelente persona. César tiene una larga y heterogénea trayectoria profesional, a la que hay que añadir una amplia actividad institucional, una dedicación permanente a organizaciones sin ánimo de lucro con el afán de influir en la mejora de la sociedad. Es a esta trayectoria a la que dedicaré mi intervención, que voy a leer, como estáis viendo, porque no quiero dejarme nada en el tintero. César nació en el año 1963. La guerra le pilló con 3 años y su familia tuvo que trasladarse forzosamente a Barcelona. De vuelta a Madrid estudió primaria en el Colegio Calasancio para después hacer bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, que acabó en 1950. Ahí ya apareció un primer destello de lo que haría a lo largo de toda su vida, cuando se incorporó a la Asociación de Antiguos Alumnos del Ramiro, de la que fue vocal responsable de su boletín de información y organizador de los primeros cursos de orientación profesional para preuniversitario. Ahí, por cierto, coincidió con José María Romeo, que era de la promoción anterior y llevaba el cineclub. Y quiero aprovechar para recordar a otra gran persona, un excelente profesional y amigo, a nuestro compañero José María Romeo, primer miembro de honor del Foro Histórico recientemente fallecido. César iba para ingeniero aeronáutico, pero tenía un amigo que se llamaba Ildefonso que le convenció para que aterrizara y le aconsejó estudiar ingeniería de telecomunicación. César le hizo caso y empezó ingeniería de telecomunicación en la única escuela que había entonces, la de Conde de Peñalver, y en 1960 acabó sus estudios. Fue entonces, en 1960, cuando Iberia Radio, para su fábrica de televisores en Barcelona, puso un anuncio solicitando un ingeniero de telecomunicación con 5 años de experiencia. César presentó su currículum y fue elegido para el puesto de trabajo, y en agosto se incorporó como director de la fábrica de televisores. Ahí empieza su trayectoria profesional. Tenía 27 años. Luego nos va a contar César, que se lo he pedido que lo haga, la forma en que su jefe, el dueño de Iberia Radio, le explicó en qué consistía su primer trabajo. Lo cierto es que la realidad que se encontró en esa empresa era muy diferente de lo que imaginaba y los problemas que surgían no tenían nada que ver con las materias que había estudiado. Al poco, y sin salir de Barcelona, se fue a trabajar en Telerasa, que tenía un acuerdo con Zenith Radio Corporation de Chicago, que igualmente fabricaba televisores. De este periodo de su vida laboral le quedó algo muy importante. Recordando un viaje a la sede de la empresa en Chicago, más adelante César confesaba que en la escuela le enseñaron muchas cosas, pero que fue en los años 60 cuando aprendió cómo se fabricaban equipos. Creo que César lo va a detallar esto con bastante detalle. Hace el doctorado y acaba en junio de 1967. Durante sus años en Barcelona, de nuevo demuestra su interés por participar en el entorno social y profesional que le rodea. Se acerca a los ingenieros de telecomunicación de allí para analizar
la difícil situación que atravesaban en Cataluña. Estaban intentando crear la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación y le eligieron secretario de la Junta, que se constituyó en el año 64 con el objetivo de solicitar la creación de una sección de la Asociación Española en Cataluña. Se viene a Madrid para conseguirlo, a defender su propuesta, que tras diferentes vicisitudes se consigue en 1969, ya con César en Madrid. En este momento de su vida, la vida da un giro cuando conoce a Antonio Peral. Antonio Peral era un ingeniero de telecomunicación que en 1956 había creado laboratorios Amper Radio, que en la década de los 60 comenzó a fabricar en serie un contestador automático de llamadas que había desarrollado. Animado por su reciente experiencia y su interés en mejorar la industria y los procesos de fabricación, junto con la enorme ilusión y compromiso que ve en Antonio Peral, César se embarca en la aventura y se viene a Madrid como director técnico de Amper. Era enero de 1968. Una vez en Amper, en esa inquietud por involucrarse en organizaciones asociativas para influir en su entorno, se interesa por la actividad patronal de la electrónica y las telecomunicaciones, entonces ANIEL. En las elecciones de 1979 y 1983 es elegido miembro de su junta directiva y presidente del Grupo de Electrónica Profesional. Los entonces llamados nuevos, en concreto Antonio Rodríguez, que está aquí con nosotros, José María Navarrete y el propio César Rico, fuerzan en ANIEL profundos cambios en la asociación, orientándola hacia una defensa de la tecnología y la industria nacional, logrando el cambio de su director general con la contratación de Pedro Higuera. Ahí, en esos años, fue cuando yo tuve la suerte de conocer a César Rico. Yo, porque tenía un espíritu parecido al de César, me involucré en nuestro colegio profesional cuando empecé a trabajar. Como sabéis, cofundé y dirigí desde su número nuestra revista, Nuestro Bit. Recuerdo de aquella época que se nos convocó a los medios de entonces, el Bit obviamente entre ellos, a una mesa redonda en ANIEL para exponer cuestiones relacionadas con esa defensa de la industria nacional a la que antes me referí. Ahí estaban varios ponentes, entre ellos César. Y ahí estaba yo, ejerciendo de ingeniero periodista. Fue la primera vez que le vi. Recuerdo que su intervención me impactó y que en la correspondiente crónica, el ladillo que introducía su brillante intervención se titulaba César Rico, punto y aparte. Precisamente para facilitar esa defensa de la industria española, se creó en el seno de ANIEL la Comisión de Tecnología, Normalización y Homologación, que también presidió César. Las circunstancias de la vida quisieron que más adelante ANIEL me contratara a mí para la labor de secretario de ese grupo de trabajo, lo que lógicamente hice a las órdenes de César. Supuso una colaboración fantástica que no hizo sino incrementar la admiración que ya tenía yo por él. Quien mejor conoce esos años, esos tiempos, pues los recorrieron juntos en la patronal, es Antonio Rodríguez, quien luego nos detallará cuando yo acabe lo mucho que lograron durante esos ilusionantes años que compartieron y que yo, insisto, de los que yo tengo un imborrable recuerdo. Solo quisiera destacar que por ese trabajo de impulso y defensa de la industria española, Actualidad Electrónica le reconoció como personaje electrónico del año en 1980. Bien, pues con Antonio Peral y con César Rico al mando, Amper se convirtió inicialmente en suministrador de Telefónica y se consolidó como empresa, exportando equipos a Francia y Alemania principalmente. Pero en 1976, Antonio se sometió a una grave operación y falleció en septiembre de 1977 y desgraciadamente la realidad cambió. De la empresa se hizo cargo su viuda, con César como consejero delegado. 4 años después, en 1981, aumentaron las dificultades económicas y se comenzó a buscar un socio nacional o una multinacional que no estuviera establecida en España. Se vio que la mejor solución
era que Telefónica la incorporara a su grupo industrial, que entonces lo tenía y muy potente. En 1983, Telefónica compra Amper y César, tras 16 años de ejemplar dedicación, abandona la empresa y automáticamente deja de representarla en Aniel. Estamos en 1984. César había adquirido en esos años un gran conocimiento del sector y decide dedicarse a la consultoría. No sé si vosotros lo conocisteis, pero nuestro amigo José Gutiérrez Tous le convence para que se incorpore a MC Consultores, donde permaneció 7 años. Durante ese periodo, precisamente por ese conocimiento que tenía del sector y por su afición a meterse en líos relacionados con el conjunto de la sociedad, empieza a darle vueltas a crear una revista de actualidad tecnológica, de la que carecía el sector. Esa, decía él, que a él le hubiera gustado recibir en casa. Ya con el proyecto en la cabeza, sabiendo muy bien dónde quería ir, llegó a un acuerdo con Arcadia Ediciones. La revista se llamó Electrónica Hoy, fue referencia en nuestro sector durante 5 años, al cabo de los cuales Arcadia fue comprada por otra empresa y César decidió dejar la revista en otras manos. De esta faceta de escritor, por cierto, de César, que era editor, nos hablará luego José Luis Adanero. En 1987, en Barcelona, un grupo de empresarios de diferentes sectores, todos ellos usuarios de las telecomunicaciones, tenían la necesidad de tener un interlocutor en la administración. Pensaron en crear una asociación que atendiera el problema, que fijó su sede en Madrid y convocó elecciones. Contactaron con César para que pilotara la iniciativa, lo que hizo aún trabajando en EMC, porque era un asunto de interés para la consultora. En 1988 nació Autel, la Asociación de Usuarios de las Telecomunicaciones, de las que el presidente fue Fernando Aldaburu y el director general César Rico. Más adelante, al fallecer Fernando Aldaburu, César fue presidente con Miguel Ángel Ecez como presidente. A todo esto, y siempre bajo la etapa en que trabajó para arrancar y consolidar Autel, en 1991 César había dejado EMC Consultores y se había incorporado a la filial de Iberdrola dedicada a la ingeniería, Iberinco, hasta que en 1998 se jubiló profesional y formalmente. En 2004 deja las funciones ejecutivas de Autel y pasa a ser miembro honorífico de su junta directiva. De esta etapa nos recordará luego la hija de Miguel Ángel, Paloma Ecez. Entre las funciones que tiene Autel, César representó a Autel en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones durante 13 años. El Consejo tenía un área que cubrir con personas de reconocido prestigio en el sector, a la que invitó a incorporarse a un representante de Autel. La asociación decidió presentar a una terna de candidatos, de las que el ministro de entonces seleccionó a César. De esa etapa nos hablará luego Javier Nadal. Bien, pues en 1999, ya jubilado, hay elecciones en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y en la Asociación Española. Gana las elecciones una candidatura en la que yo iba como decano y presidente y César en una de las vocalías. Hasta entonces, con Jorge Pérez como decano, yo había sido vicedecano y director de EBIT. Como podéis comprender, tenía que buscar un buen sustituto para lo segundo y le pedí a César que se encargara él de dirigir nuestra revista. Sobre todo porque yo, como padre de la criatura, quería que estuviese en las mejores manos y sabía que como la de César no había otras. César hizo un fantástico trabajo y dejó la revista 4 años más adelante, preocupándose a su vez de buscar otro buen sucesor, lo que hizo en la persona de José Manuel Huidobro. Siendo César el director de la revista, en el número 150, dedicado a los 100 años del nacimiento de las telecomunicaciones, César convocó un café de redacción al que asistieron
Vicente Miralles, José Luis Sabanero y el propio César como convocante. En ese café de redacción decidieron trabajar o se decide trabajar en una historia de nuestras telecomunicaciones. César se comprometió allí a intentar poner en marcha un proyecto conjunto para recopilar la memoria colectiva de nuestro sector. Incorpora al grupo a José María Romeo, a Vicente Ortega, a José Manuel de Prado y a José Manuel Idobro, y él como coordinador, y se ponen a trabajar en ello. De esta aventura surgieron los tomos 1 y 2 de las tituladas Crónicas y Testimonio de las Telecomunicaciones Españolas, que editó nuestro colegio en 2006, siendo yo todavía decano. Más adelante, coincidiendo con el centenario de nuestra profesión, ya con Marta Valenciaga como decana, el colegio y la asociación le encargaron al Consejo Asesor del Foro Histórico, del que formaba parte César, una continuación de estos dos primeros tomos para que la historia llegase hasta 2020, en el que se cumplía la efeméride. Ahí se decidió que era adecuado mantener al mismo coordinador de los tomos 1 y 2. Esta vez César lo hizo con otro grupo de telecos como coordinadores temáticos, a los que también quiero mencionar. Eran Antonio Golderos, Juan Mulet, Félix Pérez, José Antonio Portilla y de nuevo José Manuel Huidobro. De esta experiencia surgieron los tomos 3 y 4. En total, 1.584 páginas. Sinceramente, no creo que haya muchos sectores de actividad que puedan atesorar tamaño esfuerzo. Y con seguridad no creo que los hay, porque ninguno de ellos tiene un César Rico entre ellos. De esta etapa de implicación de César en nuestras instituciones os hablará Adrián Nogales. Y yo acabo, para cumplir los 15 minutos que me han asignado y no dejarme nada en el camino. Mirad, en mi humilde opinión, César es uno de los más honrados e importantes profesionales con los que ha contado nuestras telecomunicaciones en los últimos 60 años, tanto por sus logros profesionales como por su rigor y su coherencia personal. Ha estado siempre allí, arrimando el hombro, desinteresadamente, trabajando por el conjunto de la sociedad, generando siempre el aprecio y el cariño de quienes hemos tenido la suerte de estar cerca. Por todo ello, César, por tu generosidad y por tu dedicación, enhorabuena y muchas gracias. Le voy a hacer la palabra a Antonio Rodríguez, que nos va a hablar de la etapa de César en Aniel, cuando trabajaban juntos. Buenas tardes. Después de la intervención de Enrique, que me ha parecido completísima, y dado que el tiempo está razonablemente, voy a hacer simplemente unas anotaciones, puesto que a mí me ha correspondido decir Aniel, tratar de Aniel. Bueno, ¿por qué voy a hablar yo de César y Aniel? Pues porque coincidimos en la asociación durante muchos años, desde el 78 hasta el 95. Por supuesto que yo a César lo había conocido ya en la escuela, es decir, nos conocemos desde hace más de 60 años. La ventaja que tiene ser mayor, que se puede decir que las cosas las hizo hace mucho tiempo. Yo a César lo traté, aparte de en la escuela, en la época en que existía Amper, vivía Antonio Peral, Estándar era
la gran empresa proveedora de Telefónica. Amper era proveedora también de Telefónica en menor escala. Y teníamos reuniones de vez en cuando en las cuales yo descubrí que César era un ejemplo de tenacidad, era un ejemplo de conocimiento de lo que hablaba. Y era una persona con la cual se podía llegar a acuerdos de manera caballerosa. El tiempo luego me dio razón respecto a lo que yo pensaba en aquella época. Y me dio razón porque esta permanencia que hemos tenido en Daniel juntos me ha confirmado los extremos a los que me había referido antes. Él y yo hemos tenido diversos puestos y nos hemos tenido que ver para muchas cosas, pero quiero fijar la atención básicamente en esos años que he dicho, del 76 al 85. ¿Y por qué? Porque fueron unos años críticos. Aniel tenía 3 grupos en que las empresas estaban colocadas, un grupo de electrónica de consumo, otro de componentes y un tercero de telecomunicaciones y electrónica profesional, al cual ha hecho mención Enrique. Pero ¿cómo estaba el sector entonces? ¿Y por qué valoro lo que César hizo durante su estancia en Aniel? Por lo siguiente. El sector electrónico, donde estaban las telecomunicaciones, por ejemplo, tenían el sector electrónico, donde estaban, por ejemplo, las telecomunicaciones, pertenecía o estaba dentro de una dirección general o dependía de una dirección general nada menos que de industria siderúrgica y naval. Esto os puede dar una idea del caso que se hacía a cualquier cosa que tuviera que ver con la electrónica y la telecomunicación. La situación había durado muchos años y era bastante insostenible. Lo cierto es que en esos años a los que me estoy refiriendo, se observaba que la demanda era creciente, pero no necesariamente el negocio para las compañías del sector crecía. O mejor, los porcentajes de crecimiento eran muy diferentes. Y no hablemos de las importaciones y las exportaciones. Afortunadamente, y a base de mucho esfuerzo, donde tuvo mucho que decir César y mucho que hacer César, como en todo lo que voy a decir después, se creó una cosa, un organismo que se llamó la Dirección General de Electrónica e Informática, con lo cual conseguimos tener una vía de relación con la administración. La administración nos veía de una manera muy particular. Sabían que iban a tener un crecimiento en la demanda, pero no tenían mucha confianza en la industria nacional. Claro, esto redundaba en un perjuicio para las empresas de Aniel. Pero es que además no había planificación de ninguna clase. Y lo que era peor, muchos de los organismos de la administración no pagaban a su tiempo. Como los créditos eran difíciles de ser conseguidos, el problema para las empresas era un problema verdaderamente serio. Normativas, no había prácticamente nada.
para el sector. Bien, la Dirección General cuyo primer director fue José Vicente Cebrián, ayudó a empezar a poner orden en el tema. Eso sí, como no le dieron recursos para tener personal, muchos de los trabajos que se iniciaron tuvieron que basarse en el esfuerzo de las propias empresas de ANIL. Bien, había otras consideraciones. Sabíamos que iba a haber una demanda fuerte de la administración porque venían o se adivinaban programas importantes de adquisición. Pero, no, naturalmente, las circunstancias no eran tampoco para hacer maravillas y jugarse la vida con tan poca garantía. Afortunadamente, como digo, algo se mejoró con el trabajo de la Dirección General de Electrónica e Informática. Pero se mejoró también porque a base de hacer gestiones, visitar ministerios y el tratar de explicar que no éramos totalmente lerdos, aquí en España se podía hacer algo más de lo que se estaba necesitando. Y en este sentido, afortunadamente, el gobierno decidió, creo recordar que en el año 81, la constitución de un comité o comisión en la que se vieron representados por decisión gubernamental los organismos que podían tener más que ver con la industria electrónica. La universidad, la banca, los grandes clientes, los sociólogos y, por fin, y también los empresarios que estábamos en ANIL. Bien, ese trabajo estaba orientado a tener por fin un plan electrónico nacional. Además, eso surgió casi cuando saltamos de la presidencia de Calvo Sotelo a la presidencia de Felipe González. Pero a pesar de esas cosas, que tienen su importancia, resulta que pudimos entregar unas directrices para el plan electrónico en aproximadamente un año. Naturalmente, el plan lo tenía que redactar finalmente y firmar el gobierno. Lo que tenía que hacer los señores de la comisión, entre los cuales, desgraciadamente, muchos ya no nos acompañan, era tratar de verter en una forma razonable y bien argumentada cuáles eran los problemas y qué es lo que había que hacer para darle al sector una estabilidad y, sobre todo, para prepararlo para una etapa de crecimiento. Bien, lo hicimos. Aquí voy a decir por primera vez, voy a hablar de César. César no estaba en el comité, pero nos ayudó una barbaridad. ¿Por qué? Porque dentro de la propia ANIL éramos casi un equipo en el cual intercambiábamos ideas, traíamos experiencias e intentábamos aportar, en la medida de lo posible, unas pequeñas piedras que en su día pudieran hacer un edificio. En esto de trabajar conjuntamente, César ha sido siempre un maestro y nos dio un apoyo extraordinario.
Cuando dije que teníamos que hacer que el sector fuera más estable, o cuando lo pensé, lo dije porque pienso que fue una gran medida de Daniel la de empezar a salir a la calle. Empezamos a utilizar la prensa. César me mira, pero es verdad. Y además, probablemente se te ocurrió a ti. En segundo lugar, empezamos a crear mesas redondas y a gestionar personalmente muchos aspectos de lo que podía ser en su día elementos para el desarrollo del sector. Pero César no solamente se fijó en hacernos más públicos y mostrar que éramos o seríamos más útiles para la sociedad aquí en Madrid. Se fue a Barcelona. En Barcelona había una feria que se llamaba Sonimag, de imagen y sonido, que funcionaba bien, que tenía mucha experiencia ya, pero que no contenía ningún aspecto relacionado, o prácticamente ninguno, con la electrónica profesional. Bueno, yo no sé cómo se las arregló, pero lo cierto es que consiguió transformar eso en otra exposición, en otra demostración que se llamaba Expotrónica. Y en Expotrónica lo que tuvimos fue un balcón para las empresas profesionales, de electrónica profesional, que dio muy buenos resultados. Expotrónica, que sí que es muy hija de César, estuvo siendo apoyada naturalmente por Aniel y por sus empresas, por la cuenta que les tenía, evidentemente, y tuvo mucho éxito. Volvamos un momento atrás a ver qué es lo que realmente se ha conseguido o se consiguió en su día con el nombramiento de la Dirección General de Electrónica, con el plan llamado PEIN, Plan Electrónico Nacional, que se consiguió con las campañas de prensa. Pues algo muy importante. Por supuesto, insisto, los gestores de las compras de administración nos miraban extrañados cuando decíamos al director general de Televisión Española: ¿nos dejas que nosotros intentemos llevarnos parte de las adquisiciones del Mundial de Fútbol del 82? Te miraban con extrañeza. ¿Pero vosotros? Pues sí, se pudo. Se pudo con desarrollos propios y con muchas nacionalizaciones. ¿Qué pasaba cuando hablabas del control de tráfico aéreo? Pues algo por el estilo. Peregrinabas por los ministerios afectados, intentabas decir que sabías hacer las cosas o que podrías llegar a saberlo, y aunque te miraban con extrañeza, al final empezaban a sentirse más confortados y más obligados también a darle cancha al sector. ¿Qué pasó en defensa, por ejemplo? El programa más importante de adquisición de material de la época fueron los aviones de combate F-18. Se planteó un presupuesto para adquirirlos y ocurrió algo insólito y que creo que la gente no sabe, pero que debe saber. El gobierno detrajo de parte del presupuesto que iba para aviones
una parte para desarrollar la industria. ¿Qué industria en particular? La industria electrónica y, naturalmente, la aeronáutica, puesto que se trataba de aviones. ¿Para qué te trajo esa cantidad? Para empezar a utilizar a compañías, construcciones aeronáuticas, las empresas del INI, empresas del sector de electrónica profesional, pues esa detracción de fondos fue, para eso he dicho, utilizar a empresas para fabricar a la larga lo que estábamos comprando. ¿Y cuál es el denominador común de esos 3 programas que he tratado de extraer al azar, más o menos al azar, de lo que teníamos en posible cartera en aquellos tiempos? Pues se montó el acuerdo de compensaciones más grande de la historia de la defensa. Bueno, al menos en esos 3 programas puedo decir que todavía hoy se está exportando productos derivados de los programas a otros países. Esto, en gran parte, también fue algo que ocupó el tiempo de César cuando estuvo en Aniel. Muchas gracias. Voy a acabar tirando esto. Bueno, yo puedo decir que lo viví personalmente, que las 3 personas que de aquel momento pilotaban todo eso se llamaban César Rico, Antonio Rodríguez y Pedro Higuera. Esos eran los 3 que tiraban del carro y que tenían una especie de sintonía entre los 3 que no hacía falta ni que hablaran. Se entendían con la mirada. Bueno, César, como sabéis todos, ha dirigido 2 revistas y ha pilotado, coordinado nada menos que 1.900 y pico páginas, lo cual significa que tiene algo ahí en lo que es escribir y editar. Y en ese sentido, José Luis Sabanero nos va a reflexionar un poco al respecto. Buenas tardes. Me toca a mí, como dice el programa, hablar de la faceta de César Rico como escritor y editor. Y lo haré ciñéndome al tiempo de 5 minutos que se nos ha dado para cada una de estas intervenciones. César Rico es y ha sido un hombre polifacético. Una de las facetas que han adornado su personalidad es la de tener una vocación de escritor y de periodista. Me corresponde a mí, como anticipaba, esta tarde resaltar esta faceta, y lo haré acudiendo a hechos en los que baso mi anterior afirmación. La vena periodística de César comenzó dentro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Ramiro de Maeztu, cuando se hizo cargo de la publicación del boletín informativo que editaba esta asociación y se ocupó de esta publicación durante el periodo que va desde 1954 hasta 1959. Fue, sin embargo, a partir del año 1984 cuando César desarrolló su vocación periodística en la revista especializada que se llamó Electrónica Hoy. Electrónica Hoy nació en virtud de un acuerdo del propio César con Ediciones Arcadia, de la que César fue su director. La revista se editaba con una periodicidad mensual y estaba dedicada exclusivamente al sector electrónico y de telecomunicaciones de nuestro país. Fue el 29 de noviembre del año 1984 cuando se presentó esta revista en el Hotel Eurobuilding de Madrid con la asistencia de todas las personalidades del sector de aquella época.
Ediciones Arcadia fue adquirida poco tiempo después por la multinacional holandesa VMU, Business Publication España, y fue sin duda, durante este periodo, esta revista, el instrumento divulgador de las actividades de las empresas de electrónica, de telecomunicaciones y de informática de aquellos años, y en particular de las actividades de investigación y desarrollo que se realizaban entonces en nuestro país. Cabe destacar asimismo, como una publicación que se realizó dentro de esta actividad y dentro de esta revista, que fue el Anuario de la Industria de la Electrónica Española, que se publicó bajo la dirección de César durante los años 87, 88, 89 y 90. El anuario era una publicación de 3.000 ejemplares, de unas 250 páginas, que mostraba la evolución de las diferentes áreas de actividad de nuestra técnica, que recogían las cifras de negocio, así como las cifras de exportación de las diferentes industrias, lo que daba una idea de su situación y de la evolución en el tiempo del sector dentro de la economía española. César también, años más tarde, se convirtió en columnista de la revista Computer World, que estaba también, durante aquellos años, dedicada a la electrónica y a las comunicaciones y que se publicó dentro de España. En las elecciones de enero de 1999, como antes indicó Enrique, la Junta Directiva del COIT y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, cuya candidatura encabezaba Enrique Gutiérrez Bueno, fue César elegido dentro de esa candidatura como vocal de dicha Junta. En ese reparto de funciones, César se hizo cargo de la publicación de la revista BIT. Hacerme cargo de BIT me rejuveneció, escribía César, porque volví a vivir situaciones parecidas a las de Electrónica Hoy. Se realizaron importantes aportaciones de César a la revista, se crearon varias secciones dentro de la misma que hoy aún perduran. Se mantuvo como responsable de la revista durante los 4 años que duró su mandato y al finalizar el mismo cesó en la Junta y con ello en la dirección del BIT. Durante la celebración del 150 aniversario, que también ha sido citado por Enrique anteriormente, de las telecomunicaciones en España, surgió dentro de una reunión promovida por la propia revista BIT la idea de publicar un libro para no dejar perder el acervo de lo que sucedió en nuestra profesión durante los 150 años de duración de la misma. En la página 78 del número 150, y coincido con la misma lectura que hacía antes Enrique, que era la que correspondía a los meses de abril y mayo de 2005, se describe la génesis de esta publicación. Yo no voy a entrar en los detalles, pero tuve mucho que ver en la misma. César Rico rápidamente se percató de la importancia de poner en marcha ese proyecto que yo había sugerido en la reunión, con el objeto de recopilar la memoria colectiva del sector, y se formó un grupo de trabajo integrado por 7 ingenieros, que no voy a citar de nuevo porque han sido ya citados, algunos de los cuales hoy también nos acompañan en este acto, dentro del cual yo también tuve el honor de participar. Después de un año de trabajo y bajo la tutela de César, el 27 de julio del 2006, el libro se presentó en el Instituto de Ingeniería. La obra dio lugar a 2 volúmenes que completaban un total de 834 páginas y en él participaron un total de 51 personalidades y compañeros de profesión. Antonio Barrea Dirimo, al que yo solicité su autoría, tuvo la amabilidad de realizar el prólogo de la edición, que fue auspiciada entonces por el COIT y por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Esta obra, como muchos de vosotros sabéis, en ella se analiza la evolución de la legislación de los servicios de telecomunicación, de sus operadores, de la industria, de los centros de I+D y de las escuelas de formación de los ingenieros de telecomunicación. Esta parte fue asignada a Vicente Ortega, que antes involuntariamente fue omitida por Enrique, que yo me corresponde también citarle. Y ha sido el germen de una nueva publicación promovida en el Foro Histórico, que hoy nos reúne aquí y a cuya
dirección está Manuel Avendaños, que cubre la evolución de nuestra técnica desde el año 2005 hasta el año 2020 y que ha sido también, esta vez con acierto, durante el mandato de Marta Valenciaga, soportada por el colegio y por la asociación, constituyendo un total de 2 tomos con 1.586 páginas. César actuó también, además de las publicaciones anteriores, como coordinación de la publicación del grupo Novetilus, denominado Mundo Conectado durante los años 2002 y siguientes. Y finalmente, aunque supongo que también lo resaltará Paloma posteriormente, con ocasión de la celebración de los 20 años de la fundación de Eutel, se editaron 3 libros que fueron editados por César, cuyos títulos son 20 encuentros con las comunidades autónomas, que recogía lo que en esas reuniones se acordaba, se citaba o era objeto de debate. 20 años avanzando hacia la sociedad de la información, fue el segundo libro, y 20 años de historia de Eutel. Existen otras publicaciones de César que no cito, dado la premura del tiempo y mi compromiso de terminar en 5 minutos, que creo que estoy cumpliendo. Considero que lo expuesto, no obstante, es lo suficiente para poner en evidencia la faceta de escritor, de periodista y de editor que citaba al inicio de esta intervención y me ha correspondido ilustrar sobre mi querido César. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Bueno, le paso la palabra a Paloma Cez. Paloma Cez, todos sabéis que es la hija de Miguel Ángel Cez, que fue, bueno, lo conocíamos todos en el sector, fue director general de Correos, si no recuerdo mal. Después en el sector, ¿qué fue en el sector? Director. Que las telecomunicaciones dependían de Correos entonces. Bueno, el caso es que Miguel Ángel Cez, presidente de Autel, y Paloma sigues trabajando, le te doy la palabra. Enrique. Yo creo que sí. Sí, buenas tardes. En primer lugar, recordaré que la asociación tuvo su génesis en Barcelona durante 1986 en el proyecto CODI, liderado por el Instituto Cerdà, y tras una fase constituyente nació Autel, el 24 de julio de 1987. Una vez decidida la sede en Madrid, las primeras elecciones se celebraron el 18 de mayo de 1988. Con el Zaburo presidente, los elegidos nombraron, entre otros, a Miguel Ángel Cez, vicepresidente primero, y a César Rico, director general, encargando a este la puesta en marcha de la asociación, local, personal, y pocas semanas después se celebraba la primera reunión en la Plaza del Callao, sede inicial. Las siguientes elecciones, en 1992, Cez pasó a presidente y Rico a vicepresidente, situación que se mantuvo hasta el 2004, cuando se transformó en Autelsi, ya que fueron reelegidos tanto en el 1996 y en el 2000. Para cumplir con el objetivo de mi intervención, me centraré en la labor de César, destacando la estrecha relación con mi padre, de la que he sido testigo, pues antes de mi incorporación en el 2000 colaboraba en la organización de ciertos eventos. Por eso tomaré como referencia estos acontecimientos. Durante mucho tiempo, el acto de mayor relevancia ha sido el Congreso Anual, que desde el primer momento contó con la participación de personalidades nacionales, extranjeras del máximo nivel, junto a operadores de diversos países, empresarios interesados y miembros de la directiva de Autel. A partir del tercer congreso se celebraron en el Casino de Madrid durante un día y medio. Iniciaba las jornadas Miguel Ángel y antes de las ponencias un alto cargo de la administración pronunciaba una conferencia inaugural y un ministro las clausuraba. César presentaba las conclusiones o la postura oficial de los usuarios sobre los temas tratados. Así hasta el 12º Congreso, en octubre del 2003, manteniendo un altísimo nivel. No es necesario señalar el enorme trabajo que significaba cada celebración para todos los miembros del equipo directivo, no citados por falta de tiempo.
El segundo, en importancia, lo constituyen los encuentros con las comunidades autónomas, diseñados para establecer un puente con sus consejeros, mediante seminarios para las pymes, en los que se analizaban las oportunidades que ofrecían los nuevos servicios. Al primero, celebrado en 1971 en Palma de Mallorca, con el patrocinio de la Consejería de Presidencia, invitamos a los responsables de las restantes comunidades autónomas como observadores, para luego organizar algo equivalente en su zona. Fue un éxito. Pidieron ellos institucionalizar los encuentros porque constituían un foro donde podían intercambiar experiencias en un ambiente neutral. Así se hizo. Con una periodicidad de 1 o 2 por año, todavía continúan. A las reuniones acudían siempre Miguel Ángel, César y algún otro directivo. En el 18º encuentro, celebrado en 1995 en el Monasterio de Rueda, entregaron a ambos sendas placas como agradecimiento a la labor realizada y pidieron que, al cumplirse el 20º, se recogiera la historia en un libro. Hubo acuerdo en que lo hiciera César, porque ya había escrito 2 textos sobre regulación de las telecomunicaciones publicados por la asociación. Ese trabajo fue el origen de una trilogía, que han comentado ya, compuesta por 20 encuentros con las comunidades autónomas para atender esta petición, 20 años de historia que cumplía Autel en el 2007 y 20 años avanzando hacia la sociedad de la información, porque también era el 20º aniversario del famoso Libro Verde, inicio del proceso transformador. Concluyó la labor en el 2007. Con él colaboramos tanto Luis Manuel López Aenge, gerente de Autelsi, que me acompaña aquí presente, como yo, poniendo a su disposición ficheros y documentación gráfica. Podría seguir comentando otros actos o su presencia en comisiones u otras instituciones, pero creo que es suficiente para valorar la labor realizada por César Rico, como hizo Autelsi en 2004, nombrándole miembro de honor de su junta directiva, siendo presidente Leandro Pérez Manzanera, reconocimiento que sigue vigente. Muchas gracias, César. Como os dije en su momento, César representó a 13 años en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de esa etapa nos va a hablar Javier Nadal. Buenas tardes. Lo primero, felicitar al foro por la iniciativa y felicitar a César porque se merecía este homenaje y sumarme a todo lo que se ha dicho anteriormente, que estoy completamente de acuerdo. Me toca intervenir para hablar de una etapa de César que César valora mucho, como es su paso por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, institución a la que yo también atribuyo gran importancia y en la que César ha dejado huella. El Consejo Asesor, que ahora ya tiene 33 años de vida y que ha sobrevivido a su madre, que fue la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, el CAT, como digo, apareció en la redacción del proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en el último minuto, en el último borrador y en el último minuto. No había, a pesar del enorme debate que hubo alrededor de todos los borradores, no había surgido esta idea ni nadie la reclamó, y es importante esto. Pero los redactores que estábamos a punto de enviar el proyecto de ley al gobierno, porque ya para que se aprobara como proyecto, y que ocurrió a los pocos días, nos pareció que la riqueza del debate que había habido en la sociedad merecía la pena que tuviese un lugar como foro permanente que pudiese encauzar la participación de la sociedad civil también en el futuro, cuando ya estuviese aprobada la ley. Pero como digo, nadie lo había demandado, pero nosotros estábamos convencidos de que habíamos tenido una idea muy brillante. Sin embargo, para nuestra sorpresa y decepción, la propuesta se acogió con una frialdad glacial y con un escepticismo total. El Consejo Asesor no mereció ninguna enmienda, ninguna mención a favor ni en contra en el Congreso de los Diputados, ningún comentario en la prensa,
ninguna referencia en los variados informes que se hicieron sobre todos los rincones del proyecto, desde ANIEL, desde SEDIS y desde todas las organizaciones habidas y por haber. Nadie dijo nada. Silencio total. Podríamos decir que el Consejo Asesor se aprobó por inanición. Y quedamos bastante frustrados, francamente. Pero, sin embargo, había un grupo de personas emprendedoras con visión de futuro, ligadas a sectores económicos aledaños a las telecomunicaciones, los más disruptivos del sector, evidentemente, porque eran los que desde otros lugares estaban pensando en las telecomunicaciones. Y ese mismo año, como ha explicado también Paloma, ese mismo año habían empezado a reunirse con el objetivo de entender el impacto que las nuevas tecnologías podían tener sobre la economía de la empresa. Captaron muy pronto el mensaje. Se agrupaban bajo el nombre de Proyecto CODI, liderado por el Instituto Cerdà de Barcelona, y entre los promotores pues había personas, como digo, y entidades muy prestigiosas, y César Rico estaba allí. Cuando a ellos les llegó la noticia de la posible creación del Consejo Asesor, se movilizaron, y así me lo cuenta también César en los libros que habéis citado. Lo vieron como la palanca para sus propósitos, y fue eso que les impulsó a constituirse como asociación de usuarios profesionales de telecomunicación, AUTEL. Por cierto, un tipo de asociación que no existía, como luego me referiré, que no existía en la legislación, porque los usuarios estaban dentro de los consumidores y usuarios, pero no los usuarios profesionales. Y ahí luego César tuvo un papel muy importante para integrar esa visión también en el Consejo Asesor. Lo vieron como palanca para sus propósitos y les impulsó a constituirse como asociación, como he dicho. Con el objetivo, y tomaron como primer objetivo el llegar a ser miembros del Consejo para poder influir, ser actores y participar en los cambios que se avecinaban. De manera que el Consejo, que tan fríamente había sido recibido, en realidad ya estaba dando pie a una organización que fue muy importante y que en buena parte dinamizó la creación y luego el devenir futuro del Consejo. Bien, esto ocurrió en junio del 87, cuando todavía la ley se estaba debatiendo en las Cortes. Como digo, esto lo explica César en el libro. Pero en todo caso, el saber que esto había ocurrido, pues significa que nuestra propuesta no había caído en saco roto. También creo que sin presión de la sociedad civil, el Consejo posiblemente no hubiera llegado a constituirse, aunque estuviera en el boletín aprobado, porque otros casos similares que yo también he vivido en otra época, ha sido así. Un consejo se crea en la ley, nadie lo reclama y nunca se crea. Bueno, pues gracias a que AUTEL lo reclamó y lo siguió reclamando en lo sucesivo, hizo que se creara el Consejo. Tan pronto como se aprobó la LOT, AUTEL se puso en marcha para reivindicar el Consejo y su derecho a participar en el mismo. César fue elegido director general de AUTEL, como ya se ha dicho, y tomó el mando de esta misión. En enero de 1988, un mes después de la aprobación y publicación de la ley, pidieron una audiencia al ministro Abel Caballero, que delegó en mí para recibirles. Nos reunimos, recibí su demanda de muy buen grado y les advertí que en ese momento constituir el Consejo no era prioritario, puesto que había otras cuestiones más urgentes. Y por otra parte, ellos como asociación tenían, digamos, dos problemas. Uno, el que ya he citado, que ese tipo de asociación no era fácil que encajara en la legislación tal como estaba, y otro, que ellos acababan de nacer, y una institución que acaba de nacer difícilmente puede acceder a puestos que no son muchos. Y yo ahí también les recomendé que se hicieran más visibles en la sociedad y que nos ayudaran a diseñar la forma en la que ellos podrían participar. Así eso fue en enero. En noviembre del 88 ya presentaron un documento
y lo hicieron público con un posicionamiento a favor del Consejo, a favor de que se creara y reivindicando ya que ellos, es decir, estaban ya tomando, estaban empezando a ser visibles en la sociedad y lo hicieron exprofeso. César Rico, en el libro que hemos citado antes, explica todo esto muy bien y con su proverbial delicadeza, que le agradezco, hace el resumen de lo que ocurrió desde este noviembre del 88 hasta 3 años después, y lo hace en una sola línea. Y lo hace, y como veréis, ¿por qué se lo agradezco? Porque se ve la calidad humana de César en ese párrafo. Dice: con bastante retraso respecto a lo previsto en la ley en junio, en la ley en junio del 1900, no, perdón. Dice, con bastante retraso con respecto a lo previsto en la ley, se aprobó en junio del 91 el Consejo. Es decir, y esa es toda la explicación. Y digo yo, casi nada. Uno lo piensa y dice, 3 años de retraso, casi nada. Anda que no podía haber dicho palabras gruesas César con este retraso. Y en cambio lo deja así. Yo se lo agradezco porque yo también te confieso, César, que de esa cosa es una de las que yo me avergüenzo sin deberme avergonzar, y es lo que trato de explicarte, porque yo insistí mucho en el que entonces era mi secretario general, que por alguna razón no es la persona con la que más, sintonía he tenido en la vida, y solo puedo decir que varios proyectos ligados a la LOT quedaron todos bloqueados. ¿Cómo quedaron bloqueados? ¿Hasta cuándo? Hasta que en 1991 hubo un cambio de gobierno en el que el ministro, entró como ministro Josep Borrell y como secretaria general Elena Salgado, y solo 3 meses después de su nombramiento estaban iniciándose ya las acciones necesarias para el Consejo. Y pocos meses después también se aprobó el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el contrato con Telefónica y otras cosas más que estaban todas ahí bloqueadas. De todas maneras, gracias por tratarnos tan bien, que no nos lo merecíamos. Bueno, César Rico fue elegido por el ministro, como ya se ha dicho también, como representante de Eudel, y el 6 de noviembre del 91 el ministro Borrell presidió la sesión constitutiva con 2 vicepresidencias, la de Elena Salgado primera y yo mismo la segunda. A iniciativa de Eudel se modificó el reglamento para que su participación fuera posible a través del grupo de consumidores y usuarios, y no como personas de reconocido prestigio, que había sido necesario elegir porque era la única fórmula que cabía para poder entrar César Rico. Eudel siempre ha formado parte del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo. César es una de las personas que ha ocupado un puesto en el Consejo durante más años, como ya se ha dicho, 13 años. Ha sido también uno de los miembros más activos y también uno de los más respetados. Yo solo estuve 4 años en ese Consejo y solo puedo hablar de ese periodo, pero tengo un gratísimo recuerdo, y además fue un periodo en el que el Consejo trabajó mucho y bien desde mi punto de vista. Se reunió 9 veces el Pleno en 4 años. Fue muy activo y cumplió las expectativas de ser un foro permanente, hasta entonces por lo menos, en el que se debatía sobre el presente y el futuro de las telecomunicaciones. Se discutió y aprobó por unanimidad el PNT, con una ponencia muy potente, que hubo personalidades de gran prestigio y capacidad, y entre ellas César, y que tuve el honor de presidir. Se trataron además asuntos que importaban al presente y al futuro del sector: el nuevo contrato de Telefónica, los objetivos de calidad de servicios, los calendarios de liberalización, cuestiones de I+D, etc. César Rico estuvo allí al menos en los 13 años siguientes, en el Pleno y en la Comisión Permanente. Siempre fue uno de los miembros más respetados e influyentes.
por la calidad de sus intervenciones, por su compromiso, por su capacidad de aproximar posturas. En abril del 95 dejé la dirección general. Lo hice con la íntima satisfacción de haber dejado en marcha el Consejo. Por cierto, lo hice público en la asamblea de Autel, en la que era siempre para mí un honor participar y donde además siempre se aprendían cosas. En lo sucesivo, el Consejo ha conocido etapas de mayor y menor actividad, pero yo creo que siempre ha sido útil al sector, al menos durante esos 13 años ha contado con el inestimable trabajo de César Rico. Yo te lo agradezco, César, en nombre de todo el sector. Me arrogo ese privilegio. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, y por último, Adrián Nogales nos va a hablar de la etapa de César en relación con el colegio y la asociación, y después le daré la palabra a César Rico para que nos hable un rato. Pues muchísimas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, al foro, de verdad, por darme esta oportunidad de estar aquí para homenajear a César Rico. Pues un ingeniero, todavía no ingeniero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid, allá por el año 87, servidor, pues organiza con otros compañeros el Satelec de aquel año, el Satelec del año 87. Desgastado ya está el cartel. Y pues nos organizábamos, lógicamente, en una agenda, que aquí la tengo, y en esta agenda, pues lógicamente poníamos las personas importantes a las que había que contactar para que formara parte de las jornadas y de las charlas y demás que celebrábamos en aquel Satelec. Y efectivamente aquí está don César Rico. Don César Rico con un número de teléfono de 7 dígitos. Claro que por aquel entonces, evidentemente, eran solo 7 dígitos. No lo voy a decir por protección de datos. Bien, dicho lo cual, empiezo a conocer la figura de César Rico. ¿Cuándo realmente es cuando conozco lo que es César Rico? Cuando me incorporo en la candidatura de Enrique Gutiérrez en el año 99. Ahí me incorporo y sí que tengo que reconocer y reconocérselo a Enrique. Aquí está la candidatura, César, por aquí estás. Por aquí estás. Y tengo que reconocerle a Enrique efectivamente lo que me habló y lo que me presentó, cómo me presentó la figura de César Rico. La verdad es que a partir de ese momento yo, César, ya era incondicional. Bien, pues yo no sé si tú recuerdas cuando íbamos a la nit de las telecomunicacions ahí en Barcelona, y yo recuerdo un día, mejor dicho, una noche, saliendo ya del evento, caminando por las calles de Barcelona, de noche, pero con buen tiempo, camino del hotel, que me acuerdo que nos cuentas a los que nos íbamos contigo, acompañándote, y recuerdo que nos citas la etapa aquella en Iberia Radio, en los años 60, en la cual pues el jefe de Iberia Radio te dice al ingeniero César Rico: acompáñeme para que vea usted cómo se despide a un empleado. Entonces te acompaña y luego, una vez que despide al empleado, se da la vuelta y dice: señor Rico, la próxima le toca a usted. Yo recuerdo aquella anécdota como el primer día. Y recuerdo también, ya siendo director de la revista, como se ha comentado por Enrique, por José Luis y compañía, cuando ya siendo director de la revista BIT, me acuerdo que como yo como secretario general, pues te llamo para tener una reunión y decirte: César, mira, tenemos que definir unos procedimientos, un marco, un de tal. Y me dices: hijo, a ver, yo estoy aquí en plan voluntario, estoy aquí como director de la revista para hacer las cosas como realmente pues me apetece y creo que hay que hacerlas. Por lo tanto, entonces yo lo entendí a la primera, César. Lo entendí, pero a la primera, me quedó clarísimo. Y ya, si vamos avanzando en el tiempo, llegamos a la etapa de la pandemia, el año 2020, que lógicamente año triste, porque además perdimos a muchos compañeros y colegas de profesión, pero año también del centenario de nuestra profesión, porque celebrábamos 100 años de la profesión, aunque lo tuvimos que hacer de aquella manera. Y yo en aquel momento pues ya llevaba la dirección de Relaciones Institucionales. Pues recuerdo que nos pusimos deberes, los libros que se han citado aquí, los libros de Crónicas y Testimonios de las Telecomunicaciones Españolas, volúmenes 3 y 4, que además, gracias al ímpetu,
a la fuerza, al coraje, a la capacidad de gestión, a la capacidad digamos, de aunar esfuerzos, pues al final vieron la luz. Y me dirijo tanto a César como a Manuel, que estáis los dos ahí, porque cuántos correos, conversaciones, llamadas telefónicas, maquetas, gestiones tuvimos que hacer. O sea, ahí desde luego yo descubrí la faceta de profesional y de gran capacidad de trabajo del propio César. Tengo que reconocer que no me dejaba ni a sol ni a sombra. O sea, estábamos todos, lógicamente cada uno en nuestra casa, pero no me dejaba ni a sol ni a sombra, incansable. Pero la verdad es que a mí me costaba seguir su ritmo, porque me costaba. Y me decía, hijo, si es que estamos todos en casa, si es que estamos todos en pandemia, si no salimos, ¿qué vamos a hacer? Pues yo me dedico a los libros y tengo que reconocerte, César, que lo lograste. Lograste una gran obra que es ponerle ese broche a aquellos 2 primeros volúmenes, volumen 1 y volumen 2, de esa colección. La verdad es que me siento enormemente orgulloso de conocer a muchos de los autores de esos 4 volúmenes, que yo espero y deseo que lo lean sobre todo los jóvenes y las promociones más jóvenes de ingenieros de telecomunicación. Pero bueno, César Rico también tiene una faceta de lobo de mar. Lobo de mar en esas singladuras por esos procelosos mares del Mar Menor, ¿verdad? Y en la Manga, y estas cosas a bordo de tu catamarán. O sea, es un hombre no solamente ingeniero polifacético, sino además lobo de mar. Y además nos ha reconocido en estas últimas etapas, nos reconoce que además es un estudioso de la historia de España y que ahora en este año de centenarios, tanto el centenario de Telefónica como el centenario de la radiodifusión, pues ni más ni menos que se ha puesto a investigar el siglo XIX, ¿verdad?, de nuestra historia de España. Bueno, te animo a que continúes y algo nos vendrás a contar en alguna ocasión. Yo quiero decir que has llevado a gala, César, de verdad, has llevado a gala siempre y con orgullo el sentirte ingeniero de telecomunicación, pertenecer a esta profesión. Eso, por supuesto, a mí me enorgullece muchísimo. Y permíteme, para finalizar y cumplir esos 5 minutos, que en nombre de todos los compañeros del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, del que me siento partícipe, la verdad, te diga que eres un activo miembro fundador del ciclo de innovaciones propias, que eres la persona más participativa y miembro del Consejo Asesor del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, que has sido un coordinador que supo encontrar ese equilibrio en los tomos 3 y 4 de Crónicas y Testimonios de las Telecomunicaciones Españolas y que nos has regalado, como una memoria profesional tuya, un anexo con el título de Los inicios del movimiento asociativo de las industrias electrónicas españolas, de aquel libro, Las industrias de las telecomunicaciones en España. Premio y reconocimiento que hoy te van a otorgar, muy merecido. Enhorabuena, César. Pues César, subes. Venga, ahí tienes. Excelentísima decana, presidente del Colegio Oficial y de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Excelentísimos académicos, catedráticos, compañeros, amigos todos, tanto los presentes como los que escuchan a través de la red. Saludo a todos. Durante la primera parte de esta jornada se ha explicado la misión y logros del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, así como su situación actual y próximos objetivos. Comprenderán que es para mí un motivo de enorme orgullo haber sido propuesto como miembro de honor y que comience dirigiéndome a su equipo directivo para agradecer de forma efusiva tal distinción. Gracias, Evaristo, Manuel y demás miembros de la Junta. Gracias también al Colegio y a la Asociación Casa Matriz del Foro Histórico por haber organizado este acto del Instituto de la Ingeniería y por la ayuda que siempre recibí ambas instituciones y por la presencia de su decana aquí. Le agradezco personalmente. Gracias a todos los que acaban de intervenir en el laudatio, recordando momentos del trabajo en común. Supongo que ya os habéis dado cuenta que son amigos y por eso me hablaba así, ¿no? Gracias, Enrique, José Luis, Antonio, Paloma, Javier y Adrián. Y por último, gracias a aquellos que han intervenido
en la confección del programa, por haber tenido en cuenta mi petición de que se recordasen básicamente etapas de mi currículum institucional, obviando el empresarial por dos motivos. Porque este ocurrió hace muchos años. Me jubilé en 1998, el siglo pasado. Y la mayoría de compañeros ya no están. Y también porque la situación era muy distinta de la actual y resulta muy difícil entender y, por tanto, valorar lo realizado. Sin embargo, la labor institucional exige solidaridad entre todos los miembros de la asociación. Y eso me permite a mí extender a todos los que colaboraron conmigo el honor recibido. Acabados los agradecimientos, quiero decir algunas palabras. Quiero aprovechar la oportunidad para tratar un tema al que he dedicado muchas horas y que ha condicionado mi carrera profesional en cierto modo. Un proyecto que tuvo momentos brillantes antes que múltiples circunstancias que acabaron con él. Ya se ha dicho que comencé la carrera en el 60 en Barcelona como director de la fábrica de televisión de Iberia Radio. Me fue muy bien, pero me fui al cabo de un año. Motivos: mi jornada superaba algunos las 12 horas. Yo tenía novia desde el bachillerato y me quería casar. Con ese horario era imposible, pero era mañana y tarde, y cuando acabábamos a esa hora, el gerente convocaba una reunión y sin que te excusas, llamaba al bar de abajo y nos subían un pollo asado. Y acabábamos cuando Dios quería. Entonces, también había algunas políticas referentes al trato del personal, como Adrián ha citado, que no iban con mi forma de proceder. La segunda empresa fue lo que quedó de Telerasa, una empresa que se rompió entre los dos socios y el banquero se quedó sin técnico ni producto, que se lo llevó el otro socio. Por unas relaciones amistosas de años, consiguió un acuerdo de fabricación de sus televisores, no exactamente de licencia, con Cine Radio Corporation de Chicago, y para poner en marcha la nueva empresa me contrató como director técnico. No voy a hablar más de esto, pero que entre mis funciones en ambos trabajos, tenía muchas cosas que hacer, claro, es natural, tenía que conseguir que la calidad de la imagen fuese igual en todos los televisores, tanto en Telerasa como en Zenit. Lo cosa lógica, porque eso fabrican en serie. Como imagen, en aquella época no era lo que ahora llamamos imagen, era un dibujo. La carta de ajuste, un círculo con muchas rayitas y unos cuadros para ver los grises y esas cosas, que se analizaban meticulosamente. Y entonces, cuando yo digo que no eran iguales, pues es que el círculo no era círculo perfecto, estaba un poco abollado el otro lado, pero en aquella época se le daba importancia. Yo, de hecho, una vez reclamé para ver si encontraba la causa de por qué en Iberia había esa diferencia, y con los que montábamos en Zenit, que había montado una cadena, os podéis imaginar, copiando la que tenían en Iberia, hasta los mismos ángulos perforados para hacer las mesas. Pues allí todos eran iguales, estaban locos. Traté de pinchar a los de Chicago y me contestaron diciendo que es que la carta de ajuste solo se miraba en los países subdesarrollados, que la televisión estaba para ver imágenes y oír música o oír palabras. Entonces, claro, yo pues estaba rabiando. Tampoco podía hacer nada, porque en la empresa que estaba funcionaba. Y lo recordaba con lo que pasaba en Iberia, pero no iba a ir a Iberia, oye, a volver. Así pasé una temporada de angustia, preocupado. Para colmo, los esquemas tanto de Zenit como de Iberia, que es el típico Philips, eran muy diferentes. No tenían ni circuito cascode para el canal, eran muy diferentes. Y era difícil comparar cuál era el motivo. Afortunadamente, decidimos construir una fábrica nueva y fuimos a Chicago a invitar al gerente a que viniese a la inauguración. Y en ese momento, por lo que nunca hacían, nos enseñaron la fábrica. Al ver la fábrica, pues vimos que entre el laboratorio y la fábrica había un departamento, Process Engineering, que yo les pregunté
¿qué objetivo concreto tenía ese departamento? Me dijeron, facilitar la fabricación, garantizar la calidad y la uniformidad de los equipos. Dije, concho, pues esto es lo que estaba buscando. Traté de coger más y más ideas y desde entonces lo que estaba deseando es, ¿dónde aplico yo esto? Claro, no tenía más remedio que a ver qué oportunidad sale. Pero claro, encontrar una empresa que estuviese dispuesta a crear una cosa que yo llamaba ingeniería de procesos y que tuviese dinero para ello, era un cuento de hadas, ¿no? Menos mal que en ese tiempo la empresa funcionaba bien, con mucha comodidad, no andaba mal de tiempo, me pude matricular en el IES, hice el programa, el PDG, Plan de Dirección General del IES, en el curso 1965-1966, que como es natural, me enseñaron técnicas de gestión y algo mucho más importante que yo no he olvidado en toda la vida, y es diferenciar entre hechos y opiniones, algo tan necesario hoy. Yo creo que únicamente la síntesis de los hechos te conduce a conocer el problema y las opiniones no más que juicios, ideas subjetivas de los hechos. Siempre lo aplico, incluso lo aplico en este acto. ¿Por qué he dicho yo antes que quería que interviniesen aquellos con los que había realizado algún trabajo concreto? Porque quería que se hablase de hechos y no que gente de oídas diese opiniones. O sea, y lo he hecho, lo llevo siempre adelante. También, a finales del 66, hice un trabajo para el grado de doctor. ¿Por qué? Si yo no estaba fuera. Pues porque en aquel momento lo que quería era contar lo que había hecho y que trascendiese por un lado. Entonces hice una aplicación de unas tablas MM que había conseguido en Chicago para hacer las fases de una cadena de montaje. Entonces, bueno, me valió que me diesen el título de doctor, pero yo no me iba a dedicar a la enseñanza. Hombre, me ha servido que en Alemania es muy distinto el protocolo doctor rico que señor rico. Eso sí. Y por fin llegó la oportunidad. Resulta que en noviembre del 67 me llama Antonio Peral. Nunca le pregunté cómo conseguir la referencia y me he quedado esa duda, porque el otro día me dijeron, ¿y cómo fue? Y me han dejado esa duda. Y me cuento lo que todos sabemos, que tenía un taller que tenía que fabricar ya en plan industrial contestadores automáticos y que buscaba una persona que se ocupase de la fabricación. Nos caímos bien desde el primer momento. Él me contó sus proyectos, yo le conté mis experiencias. Nos reuníamos a primera hora de la mañana, había sido cuando vine yo de Barcelona por la entrevista, y no sé cuántas horas estuvimos hasta la mañana. Y congeniando perfectamente. Y al final me dice, me encantaría que te quedases, pero no tengo dinero para contratarte. Y yo le dije, ¿y quién te habla a ti de dinero? Si no hemos hablado de dinero. Yo estaba buscando una oportunidad. Digo, yo me subo a este barco. No se lo quería. Se levantó, vino, nos abrazamos y casi nos echamos a llorar. Total, que el 1 de enero del 68 me incorporé a Ampere. Ya me había dicho que la cosa estaba mal, pero no que estaba tan mal. Yo, al ver lo que pasaba, digo, tengo que olvidar mi proyecto, pues si no, no hay posibilidad, no tenía argumento para usarlo. Ahora, afortunadamente, se trabajaba mucho. Hay que tener en cuenta que ha sido una empresa que desde el inicio 100% ha reinvertido todos los beneficios, nunca repartió beneficios, siempre todo ha sido. Pero él decía, claro, siendo un dueño único, lo voy a decir, es tonto que yo, si en un año he ganado X, saque un dinero para tenerlo en la cuenta corriente y por otro lado esté pidiendo a un banco que me dé un crédito. Pues lo que yo de mi cuenta corriente, pues ya está. Claro, así lo que pasa es que no había forma de tener socios, porque nadie quería una empresa que daba socios. Pero bueno,
La realidad es que la situación mejoró, había nuevos productos, se amplió el capital social, se convirtió en sociedad anónima y en 1971 un día me dijo: César, ¿por qué no haces una lista de las necesidades para hacer eso que a ti tanto te obsesiona? Y me puse a trabajar. En ese momento se iniciaron los preparativos para definir el proyecto del centro de investigación. La inversión, cuando ya tenía la lista hecha y tal, pues también era inasumible para Amper. Una cosa que influyó, que fuese muy elevado lo que les hacía falta, es la falta de laboratorios en España que garantizasen las especificaciones de ciertos materiales. Un ejemplo para que se entienda bien. Para homologar un teclado en el FCZ alemán, que es el centro de más prestigio, te pedía que los contactos tuviesen 5 micras de oro. En España no había nadie, ni en joyería, que te garantizase 5 micras. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues comprar un Betatron. Evidentemente te encarece, pero claro, nos daba sentido a lo que decíamos. Es un centro, no es un laboratorio, que en esto no lo entendió nadie. No era un laboratorio, era un centro de investigación abierto a la industria. No solo de telecomunicación electrónica, de cualquier sector, porque podían ser joyeros los que necesitaban micras. Y eso que pasaba, esto pasaba con 100.000 aparatos, 100.000 dispositivos, porque el fallo de muchos de los puntos electrónicos no eran los circuitos electrónicos, que además eran cada vez más seguros. Eran determinados materiales porque eran desiguales. O sea que esto elevaba la inversión, pero es que era la razón de ser de que el centro pudiese ser útil. Y la verdad, yo pensé que era demasiado para la inversión. Pero se conoce que ya había convencido a Peral, la había ilusionado también, que él convenció a su familia. Aquí está Antonio Peral Salcedo, me está escuchando y quizá él recuerde escenas, que su familia, la familia de su mujer, decidió apoyarle en el proyecto. Entonces vendieron todas las fincas que tenían, parece que era por Ciudad Real, y ofrecieron construir un edificio con los requisitos que Amper quería y se alquilaba a Amper. De esa manera, la inversión fuerte que era tener esto quedaba resuelto y ahí empezó el proyecto del centro. En la memoria que hicimos por la investigación hacia el futuro, otros lo llaman el libro verde, decíamos: la misión del centro consiste en realizar todas las operaciones de investigación aplicada y desarrollo hasta llegar hasta la etapa de fabricación del producto. No se limita a producir un prototipo de laboratorio, sino que lleva a cabo el proceso completo para la fabricación en serie del producto. No quería ser el mayor laboratorio, quería ser otra cosa. Nadie lo ha entendido todavía y yo hoy me voy a permitir decir algunas cosas para quizá alguien lo entienda un poco más. Mientras se construía el edificio, se avanzaba, claro, en potenciar los pilares del mismo, como era incrementar la capacidad técnica, optimizar la utilización del futuro centro, organizar la exportación a América Latina y disponer de componentes propios. ¿Qué hicimos? En acuerdos con la escuela para conceder becas y incorporamos 12 ingenieros de las promociones 46 y 47. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a los catedráticos Luque, Mulet y Riera, que fueron los que se encargaron de esta labor. Optimizar la utilización del futuro centro lo hacíamos de la siguiente manera: en lugar de un laboratorio, muchos pequeños laboratorios, que le llamábamos unidades operativas. ¿Por qué? Para estar trabajando simultáneamente en cosas diferentes. Y por otro lado, poner en marcha un programa que era: una idea es un tesoro.
Es decir, ofrecíamos fabricar prototipos a innovadores individuales o preparar procesos de fabricación a otras empresas de distintos sectores. Por lo menos hubo un primer proyecto y los contratos, porque había una gran variedad. Para la exportación a América Latina, lo que queríamos desarrollar es un acuerdo que Peral había firmado en Caracas en 1964 con Carlos Rodríguez Soto, un industrial y político venezolano que había creado una sociedad anónima, Ematel, Empresas Asociadas de Telecomunicación, con objeto de lograr una auténtica multinacional de industrias locales latinoamericanas, conjugando recursos y necesidades de los diferentes países participantes. Aquí inicialmente tuvimos mucho papel. De hecho, la fundación definitiva se hizo en el centro, en Madrid, pero ya un momento que había fallecido Antonio y la cosa desfiguraba. Además, es que había cambiado el planteamiento y que nos iban apartando protagonismo y el riesgo que no queríamos correr, pues nos retiramos unos años después. Y de componentes propios, ¿por qué queríamos componentes propios? Porque cuando das una licencia a pequeñas empresas en América Latina, con la cantidad de problemas absurdos que nos habíamos encontrado, como que hasta la marca estaba patentada, pues para fiarte, si te dicen que han fabricado 1000 equipos y a lo mejor han fabricado 3000, pues la clave es que le tengas que dar algún componente sí o sí. Entonces, la microelectrónica con los híbridos era la herramienta, ya la teníamos, pues esa era una herramienta. Claro. O sea, eso es toda la parte creativa, podríamos decir, y de ilusión. Acabó en el año 74. Hace 50 años justos. Yo creo que ya, aunque diga cosas, no se va a molestar nadie. Después de todo, en el foro histórico estamos para contar lo que pasó. Pues yo, cuidando ser lo más elegante posible, diré lo que pasó. Elaboramos un completo dossier del centro que presentamos Peral y yo donde creíamos que había que presentarlo. Tuvimos poco éxito. Está claro que no supimos explicar lo que pretendíamos hacer. Cometimos errores como olvidar que para algunos de sus antiguos compañeros Amper seguía siendo el taller del soldadito, como así nació, porque Peral preparó el ingreso siendo radiotelegrafista, iba con el uniforme a la academia. Pocos años después, cuando ya la empresa fue creciendo, se convirtió en el taller de Peral, cuando la empresa creció. Pero claro, lo que nosotros proponíamos quizá era too much. Pero con optimismo decidimos continuar el proyecto. Como he dicho antes, cubría un vacío para la pequeña y mediana empresa nacional. Pensábamos en sectores nuevos, como la electromedicina, especialmente cardiología. Para Peral, el corazón era la máquina perfecta y buscaba algo relacionado con esa máquina. Su ilusión era trabajar ahí. Él sabía interpretar una radiografía, acudía voluntario a presenciar operaciones. Y eso, nosotros pensábamos que, bueno, si se torcían un poco las cosas en telefonía, estaba la informática por un lado y nuevos campos que estaban vírgenes, como la medicina. De cara a Telefónica, a pesar de la reacción, pensábamos seguir lo mismo que creía que era muy adecuado, seguir ofreciendo terminales de abonado compatibles con las centrales existentes sin ninguna inversión, para que pudiesen prestar servicios que en Estados Unidos estaban centralizados. Este proceso innovador, hacer lo mismo de diferente manera, permitía a la compañía aumentar los ingresos con el alquiler de dichos equipos sin modificar las centrales. Yo creo que era una buena labor. Se comenzó con el contestador, continuó con teclados,
para las centrales tradicionales, marcadores electrónicos, teléfonos con memoria, etcétera, etcétera. También se beneficiaban los usuarios al poder disponer de nuevos motivos. Peral en esa época hizo varios viajes a París, a Caracas para firmar contratos y a Japón para conocer ese mercado. Pero en julio de 1976 Peral se sometió a una operación quirúrgica. Primero era de precaución, pero fue muy grave, y prácticamente no volvió por la empresa durante 17 meses. Yo me hice cargo en ese momento como consejero delegado. Murió el 6 de septiembre del 77, quedando como heredero su esposa, que ocupó la presidencia del Consejo, y 4 hijos menores de edad, el mayor aquí presente. Menos mal que tuvo tiempo de comprobar los resultados de la aventura al ver que los equipos fabricados eran homologados con éxito en Francia, Alemania y otros países desarrollados, conquistando esos mercados. En ese momento, la plantilla era de 917 personas, 100 titulados superiores o medios, 138 técnicos y el resto administrativos obreros. ¿Qué pasó después? Para mí, la pérdida era doble, porque perdí al amigo y a la empresa a la que había dedicado los últimos 10 años. La razón era la necesidad de un cambio radical en la política de la empresa, ya que los triunfos obtenidos eran consecuencia de los riesgos asumidos y en adelante tenía que aplicarse una política conservadora para garantizar ingresos a la familia Peral. Es lo menos que podía hacer por Antonio. No obstante, estaba obligado a trabajar para que la firma continuase. Había sido copartícipe de las decisiones hasta entonces tomadas y conocía perfectamente los planes de Peral. Vinieron años difíciles. Mientras nuestros productos triunfaban en Europa, los clientes y proveedores se preocupaban, lógicamente, por el futuro de una empresa familiar que no tenía prevista la sucesión y tomaban medidas que agravaban la situación. Comprendo que como proveedores podíamos ser un riesgo para CTN y en previsión de desaparecer disminuían los pedidos de forma sistemática. Los bancos tampoco ayudaban ni aplicaban la línea oficial de crédito para financiar las 6 letras semestrales a 3 años utilizadas por la compañía como forma de pago. El recurso, recurrir a créditos al 18%. Por otro lado, se hablaba de negociaciones que nunca llegaban. Yo cuando estos años pasados se hablaba de la renovación del Consejo del Poder Judicial, me veía en esta época, que siempre estábamos hablando, pero pasaba no sé qué en ese momento, que convenía aplazar la negociación. Y así pasaron los años. En julio de 1981 recibimos la comunicación racionalización de la gama de equipos de abonado que había aprobado la Comisión Directiva de CTNE justo un año antes, es decir, en julio del 80, estableciendo la línea Teide que suprimía varios equipos de antes de gran peso en nuestros portafolios. En el argot actual podemos decir que se trataba de una alarma roja. Entre las soluciones analizadas se contempló el olvidar el objetivo de empresa de capital nacional y buscar un comprador extranjero. Tras algunas gestiones que no prosperaron, nos pareció correcto plantear la situación al ministro de Industria, Carlos Solchaga. Tuvo razón al argumentar: si autorizo la venta, ¿qué bandera me queda por defender tratándose de una empresa de capital español con una plantilla de 1000 personas que investiga, crea tecnología y tiene medalla de oro a la exportación? Al día siguiente llamó diciendo: hay solución nacional. No adquirir ningún compromiso hasta recibir instrucciones del bufete Garrigues. Comenzamos a negociar sin saber quién era el comprador. La compra por parte de Telefónica se formalizó el 6 de octubre de 1983. Me indicaron que asistiese esa noche a un consejo extraordinario. En él se nombró presidente a Germán Ramajo, consejeros a Víctor Goyenesea y a José Ignacio Esteve, y a mí, director general. También se acordó invitar a varios bancos para que participasen en el capital social, aunque fuese a título testimonial. Señalé que tenía que cumplir lo prometido a la puntilla. Había dicho que al ser persona de confianza de la propiedad, debería dimitir si ésta cambiaba. Al resto de profesionales no tenía por qué afectarle, su trabajo era técnico. Permanecí unos meses como director general, mientras Artur John concluía su trabajo de auditoría. Transcurrido ese tiempo fui a despedirme del presidente Luis Solana,
Rechacé tanto un puesto en Telefónica como en alguna filial. Quería dedicarme a la consultoría, como así fue. Los años de Ampere habían sido agotadores. A partir de ahí ya no sé nada de Ampere. Lo único que en 1985 leí un día un amplio anuncio que decía Ampere, una empresa recién fundada. Monté en cólera. Llamé y suprimieron el anuncio. Aquella noche no me acosté. Empecé a escribir un libro que titulé Historia de una aventura. Entiendo por aventura lo que dice la Real Academia, suceso no normal con riesgo. Con la primera parte no había ningún problema, pero llegó un momento en el que si no indicaba referencias, fechas y nombres, no tenía ningún valor y rompí el borrador. No quería hacer daño, solo informar. Y pido solemnemente que no utilicen datos de mis archivos aquellos que por alguna razón han tenido acceso a ellos. Hoy he citado algunos porque se los debía a los colaboradores de aquella época. La mayoría no sabe lo que realmente ocurrió. Muchas gracias. ¿Está bien? Solo un segundo. No, yo no he coincidido con César, creo que ha dicho que te jubilaste en el 98. Un segundo. Yo apenas empezaba mi andadura profesional, pero los... Sí, yo es un segundo solo, ¿eh? Los 6 ponentes han dejado claro el tipo de persona y sobre todo de profesional, de ingeniero que es y que ha sido César, así que solo por mi parte agradecerte de corazón tu aportación a nuestra profesión, a la ingeniería de telecomunicación y también tu aportación desinteresada y constante a nuestras instituciones, al colegio y la asociación. Así que muchas gracias.